Y bueno, es una cosa o es la otra. Ah, no, mentira. Ahí va el link para la pizarra de hoy. Y ahora me fijo, vayan entrando, no borren, intenten, porque yo entiendo el entusiasmo que genera, no, siempre nos ha pasado y parecemos que volvemos como al jardín. Pero espérenme, ahí les comparto. Eh, y ahí por el Meet les comparto 38, Nicolás. ¿Qué tuviste sentado haciendo? ¿Cuántos ejercicios? Hoy vemos hasta el 8, Nicolás. Después, viste, Dalma ya tiene, ya tiene una consulta. Sí, qué rápido. Es un recopado, Nicolás. Que pase los de... Sí, sí. El segundo link que les pasé es para... debe ser chiste, Nicolás, no sé. Eh, el segundo link que les pasé, ese es el link del Drive. Ahí, Dalma, por si necesitas. Eh, porque la verdad que agregarlos por correo era mucho lío. Entonces, si ustedes tienen ese link, después lo agregan a favoritos, no sé. Pero ahí van a tener una carpeta con las pizarras adentro. Estos son varios días, Juliana. No sabría, Juliana, no sabría, a ver, si yo tengo el calendario, el Práctico práctico dice que 2, ah, son uno, ¿cuántos, Dalma? Uno, dos, tres, cuatro, son 5 clases que tengo marcadas de este práctico. Eh, eso implicaría hasta el 23 de abril. Ahí empezaríamos con el práctico 3 según mi calendario. Y siempre que nadie, que estemos todos bien. ¿Está bien? Más o menos hasta ahí. ¿Qué título? Ah, bueno. ¿Entraron a la pizarra? Ya tengo varios. ¿Vieron cómo dibujan? Son un desastre ustedes. Bueno, ahora agarran y borran lo que escribieron. Muy bien. Eh, hay gente que me entró más tarde. Ah, ahí les compartió el compañero. Ese, Joaquín, es el link de sí, del Jamboard de hoy, ¿no es cierto? Ahí Joaquín se los compartió. Bueno, y ya tengo como 47 conectados, así que empezamos. Ayer ustedes en la teoría vieron, comenzaron a ver lo que es función. ¿Está bien? Nosotros acá hemos seleccionado ciertos ejercicios como para que ustedes puedan avanzar. El profe de teoría me dijo que la resolución del primer práctico ya estaba publicada en el aula y la resolución de estos primeros 8 ejercicios se va a publicar en el transcurso de la tarde. ¿Está bien? O al mediodía, en la tarde, les vamos a publicar las soluciones de estos 8 ejercicios que vamos a ver hoy del práctico 2. Recuerden que esas resoluciones que se les suben están bastante detalladas, es decir, es el paso a paso, no es como las soluciones de finales del libro que solamente les dicen cuál es el resultado final, pero cómo llegó no se los dicen. Estas guías de resolución sí, pero lo importante es que ustedes primero intenten hacer algo con el ejercicio. Si ven que no avanzan, que no se les ocurre ningún tipo de idea, entonces ahí sí voy y miro la guía de resolución. ¿Está bien? Y en el caso de que ustedes puedan avanzar primero, tratar de resolverlo, suponer que lo resolvieron y que estaba bien, y en tal caso utilizar esa guía como una forma de comprobar si lo que hicieron está bien o no. ¿Está? Cualquier cosa que no coincidan o que tengan dudas, Dalma nos puede ayudar. Yo también, digamos, en algún lado nos pueden preguntar eh, por por esos ejercicios. A ver, no necesariamente tiene que coincidir
la resolución que nosotros les damos con lo de ustedes. Puede haber alguna diferencia siempre y cuando los pasos que uno siga sean correctos, ¿está bien? Bueno. Ellos siguen acá jugando, ¿viste, Dalma? Sí. Bueno. Hemos elegido el ejercicio 2. No sé si ustedes alcanzan a ver ahí. Tienen el gráfico de dos funciones. Una que está marcada en rojo, que sería la función f, y la otra que está marcada en azul, que sería la función g. ¿Lo están viendo? ¿Alguien necesita que yo comparta? Puede ser, porque tengo muchos, pero no creo. A ver, ahí me fijo. Te lo vuelvo a compartir. Ahí les volví a compartir. Voy a prender la luz si no quedo acá en el oscuro. Y cualquier cosa, si no, yo les comparto mi pantalla. Espérenme. Ahí estamos. Después, Dalma, cuando vos quieras, porque Nicolás no debería necesitar permiso, porque si no me tendría que salir a mí algún cartel. Está habilitado para que todos puedan entrar. ¿Pudiste, Nicolás? Bueno, Dalma, cuando vos quieras retirarte y después comunicarte con ellos, no hay problema, creo que no era necesario. Digo, porque a veces como que empiezo a hablar y... Así que cuando vos quieras, no hay problema. Está bien, no hay drama. Sí, a Mauricio el año pasado lo tenía ahí, pobre de oyente, creo que se me dormía Mauricio del otro lado. Porque sí, es difícil que hablemos las dos al mismo tiempo. Bueno, Sí, no, sí. ¿pudieron? ¿Alguien necesita que comparta mi pantalla? Sí, es complicado. Diferentes en el aula presencial, viste, como vas pasando también y podés responder a otros, pero genial. Bueno, Creo me que no hace avisan falta, profe, porque yo que comparta. ¿Sí? ¿No? No, creo que no. Bueno, cualquier cosa, el que esté dormido se va a dar cuenta, porque cuando empiece a explicar y va a decir de qué está hablando, es porque yo estoy mirando la pizarra y no estoy mirando acá la pantalla del Meet, así que se va a dar cuenta que no va a poder. Bueno, ahí siguen ellos, vuelven a la etapa del jardín. Genial. Ahí para los últimos dos que vienen entrando, vuelvo a compartir y comienzo a explicar ya, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Bien, dejamos donde estaba todo lo que tenían. Niños, ahora, ya, en este momento, ponen deshacer y me dejan la imagen donde estaba. Deshacer, deshacer, deshacer. No lo voy a hacer yo y ustedes están perdiendo el tiempo también junto conmigo. Deshacer, deshacer y vuelven a poner la imagen donde estaba. Los otros días, Dalma, me dejaron la primera hoja en blanco. Así son. Ay, Gracias. no, con lo que cuesta. ¿Qué? Sí. Bien. Terminamos de borrar el que se haya puesto a jugar al tatetí y lo mismo que lo de la función. Listo, ahí terminamos. Ahora, la parte A del ejercicio dice, de los valores de f evaluado en -4, recuerden que la función f es la que está marcada en rojo y la función g es la que está marcada en azul. Dice, de los valores de f evaluado en -4 y g evaluado en 3. ¿Qué significará eso? ¿A qué será igual f evaluada en -4? Sí, ¿qué es eso? -4 sería la X y F es la función de Se me cortó. en este caso, ¿no? Es un valor, Bien, un número. perfecto. Digamos,
lo Es la ubico en respuesta a el la eje función. X, ¿no? Al -4. Ajá. Y hay que Y buscar el después, valor que corresponde en y. ¿cómo calculo del -4? Exacto. Entonces, para este caso, ¿qué nos va a dar? Si ustedes se animan a escribir, f del -4, ¿a qué va a ser igual? Y lo mismo que g No evaluado nos en 3. tenemos que F menos 4 menos 2. ¿Es guía por la gráfica, profe? ¿Sí? En este caso sí, porque tenemos la gráfica Menos como 2. dato. Muy bien, f menos 4, perfecto. ¿Por qué? Porque me voy hasta el -4 de las x, que está acá, y ahí yo tengo que ver, digamos, el valor de ni, viendo, digamos, trazando líneas verticales desde ese valor hasta donde tengo la gráfica de la función. En este caso, la gráfica de la función, como es esta, la que está en rojo, entonces desde el -4 me tengo que ir hacia la gráfica. Una vez que llego hasta la gráfica, miro cuál es el valor que le corresponde en y. Entonces hago este camino desde el -4 a la gráfica y de la gráfica me fijo en el eje y, eso me da -2. Y lo mismo para la función g. En este caso nos ubicamos en el 3 de las x. Voy ahora hasta la gráfica de g, entonces me voy hasta arriba. Y una vez que llego hasta la gráfica de g, miro cuál es el valor correspondiente en y. Si nos fijamos la escala, 1, 2, 3, 4. Por eso, g evaluado en 3 es 4. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. En la parte B nos pide para qué valores de x se tiene que f de x es igual a g de x. ¿Qué tendríamos que ver ahí? Bien, ¿qué son esos? Los cortes como intersección. Los puntos por F Claro, que se cruzan. Los cortes. exacto. Son los puntos en común de ambas gráficas. ¿Está bien? Pero en este caso, fíjense que la pregunta es, ¿para qué valores de x? No me están pidiendo f evaluada o g evaluada. ¿Estamos? Sería -2 Entonces, y 2. exacto. Entonces, para x igual a -2 y x igual a 2. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si ustedes quieren comprobarlo, lo cual no lo necesitan porque no lo está pidiendo, ¿está bien? El enunciado, yo debería ver que f evaluada en -2 sea igual a ¿quién? A G evaluado en menos 2. O sea que los Exacto. dos ¿Y sean eso lo es mismo. cierto? Sí. Exacto, que el valor de i, digamos que toman, está bien, los valores que toman las funciones evaluadas en -2 sea el mismo. Y en este caso sí, ¿no? ¿Cuánto vale? 1, perfecto. Y lo mismo deberíamos verificar para x igual a 2. ¿Sí? Bien. Ahora dice, estime la solución de la ecuación f de x igual a -1. ¿Qué tengo que buscar ahí entonces? Primero el punto -1 en x y ahí ver en dónde corta el eje y, por así decirlo. A ver, pensemos. Me están diciendo que la función evaluada en algún x me tiene que dar -1. Ah, no. Perdón. Ya me está dando el resultado, o sea, ya me está dando el i, por así decirlo. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que dar nosotros como respuesta? El x. ¿Quién sería el 0,5, ¿no? x? ¿Por qué 0,5? 3. Bien, ahí me están marcando 2 puntitos, eso es cierto. Ahí fíjense que hay alguien que lo está, si querés marcarlo directamente sobre la gráfica en lugar de utilizar el láser, los pueden marcar. Fíjense que ahí, claro, acá ponen este es igual a -1, ¿está bien?
Entonces tengo este valor de f y la x vale acá menos 3, que es este que acaban de escribir acá. Y después cuando me voy también tengo acá a la derecha que vale menos 1, y si miro cuál es el x, ese es 4, que es el que acaban de poner ahí o el que habían puesto acá. ¿Sí? Fíjense que es importante interpretar qué dice la consigna, ¿no? Para poder dar la respuesta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, ya hablamos de una característica en este caso, en la parte D. Hablamos de que sea creciente o decreciente. En este caso dice, ¿en qué intervalo de f es decreciente? Bien, siempre cuando hablamos de intervalos de crecimiento o decrecimiento, y después más adelante cuando trabajemos con continuidad, siempre lo vemos, digamos, gráficamente, sí, ya entiendo. Gráficamente nosotros leemos los gráficos de izquierda a derecha como si leyéramos un texto cualquiera, ¿estamos? Entonces, si uno empieza a recorrer la gráfica de f, de izquierda a derecha, acá, ¿qué pasa? Empiezo a subir, y llego a ese punto y empiezo a bajar. Entonces, el tramo decreciente gráficamente es este. Pero el intervalo que a mí me están pidiendo siempre lo tengo que ver sobre el eje X. ¿Estamos? Siempre el intervalo va desde el eje X, es decir, esta gráfica, ¿qué tramo sobre el eje X abarca? ¿Desde dónde hasta dónde? Bien, desde De 0 0 a 4 hasta 3. Bien, desde 0 hasta 4, porque a fíjense 4. que este pedazo, si me dicen hasta 3, están llegando hasta acá y le falta este tramo. ¿Está bien? Entonces es desde 0 hasta 4. Perfecto. Ahí estamos. Ahora, la parte E de el dominio, dejemos escrito lo que está solamente en negro, así no se nos hace lío. Acá borro esto también, y esto. Bueno, me borraron todo lo que está acá abajo. Esas eran las respuestas del ejercicio C. Acá era x igual a menos 3, x igual a 4. Bien. Dominio de F. Vamos a hacer en el E. Ahí está. Alguien llegó, espérenme. Ahí estamos. Ahí paso el link de la pizarra para el que llegó tarde. Dominio de F. ¿Qué significa dominio de F? ¿En dónde lo ven al dominio? En el eje de la El X. eje Pueden X. ser en X, son los Me valores de... quedo sola. Son En el eje X. los valores Bien. ¿Y es qué parte del eje X? que toma la gráfica sobre el eje ¿Sí? X. Claro, digamos, desde dónde hasta dónde respecto del eje X tengo gráfica. ¿Está bien? Uy, me lo corren. Estos chicos están más... Ya es muy viernes. Bien. Entonces, está perfecto el dominio de F. Si uno ve la gráfica respecto del eje X, vamos desde el menos 4 hasta el 4. El rango, ¿qué es lo que es? El eje Los X valores se que ve de toma arriba. D. Son los valores que toma Claro, X. la Sí, en función. función de... En realidad los valores que toman la función. Es decir, gráficamente lo vemos. Nuestra gráfica verticalmente desde abajo hacia arriba, ¿cuáles son los tramos que toma respecto del eje Y? En este caso, eso es correcto. La de la G les va a quedar a ustedes como ejercicio. Va desde que es lo que es, perdón, menos 2, que es este de acá, ¿ven? Cuando yo llego, hasta ahí tengo gráfica, más arriba ya no tengo más gráfica, entonces es hasta el 3. Entonces el rango lo veo verticalmente
El dominio lo veo horizontalmente, ¿desde dónde hasta dónde? ¿Estamos de acuerdo? Para el F, que es para la G, es exactamente lo mismo, ese les queda a ustedes como ejercicio. Bien. Sí. ¿El rango va con corchete o paréntesis? Y eso en realidad depende si, en este caso, como toda la gráfica tiene un trazo continuo y no tiene esos puntitos que serían como circulitos abiertos, entendemos que esos valores sí los toma, ¿está? Si uno tuviera un puntito dentro de la gráfica que estuviera vacío, entonces ahí pondríamos paréntesis. ¿Sí? Bueno, gracias. Bien, pasamos a la página 2 de la pizarra. En la página 2 de la pizarra dice, determine si en las siguientes curvas y fórmulas y representa una función de x. Si lo es, del dominio y el rango de la función. Este me quedó muy chiquito, bueno, no lo puedo agrandar mucho más. Vamos a empezar por el f, que es más fácil verlo gráficamente, y después vamos a hacer las otras que están por fórmulas, ¿sí? En el F que tenemos la gráfica, ¿cómo determinamos gráficamente si esa función es, si ese gráfico corresponde a una función o no? Se comprueba haciendo una línea vertical, o sea, haciéndolo Bien. Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero la línea vertical. ¿Está bien? Sí, es la línea vertical. ¿Y qué pasa con esa línea vertical? Digamos, ¿qué tiene que pasar con esa línea vertical o qué es lo que visualizamos nosotros para determinar si es o no una función? Que si esa línea toca dos, o sea, dos o más puntos, No no es una es función. no es una función, claro. Tiene que pasar solo por un punto Bien. nada más, por así decirlo. Claro, digamos, si yo trazo líneas De verticales, una misma línea. se me salió la pizarra, estoy tratando de entrar de nuevo. Si uno traza líneas verticales, para que sea función, esa línea vertical tiene que intersecar a nuestra gráfica en un único punto, ¿sí? Si corta en más de un punto, entonces no va a ser función. ¿Qué pasa entonces para ese gráfico que tenemos en F? ¿Es o no es función? Si trazamos líneas verticales, ¿qué es lo que observamos? Sí, es una función. Ya que va pasando Sí. por Es una función. cualquier línea que des, te da con un punto. Y en la altura -2, donde puede haber 2 puntos, no hay porque la curva Ok. no Porque uno es toma abierto y el los otro es dos cerrado. en sí. Claro. Exacto. Claro, acá en -2, en x igual a -2, que uno podría dudar, es lo que yo les decía. Gráficamente uno tiene dos opciones, ¿no? O pone un puntito relleno como es este que está ahí, o pone un puntito sin estar relleno que es este ahí. Si ese no está relleno, significa que ese valor de ahí no lo está tomando. Es decir, la función no está definida, ¿está bien? Acá. Pero sí para este valor que está ahí relleno. Entonces, si yo acá supongamos que esa función fuera f, si nosotros quisiéramos calcular f en -2, ¿cuánto nos daría eso? ¿Cuánto daría f en -2? -2. ¿1? -2. -1, que le corresponde -1. este punto, no este. Como solamente digamos, si yo justo trazara la línea vertical esa, a la gráfica solamente le interseca en este punto, en este de acá no, porque ahí me está indicando que ese punto no pertenece a la gráfica. Cualquier otra línea vertical es claro que corta la gráfica en un solo punto. Entonces, sí es función. ¿Qué sucede? Que el enunciado nos dice que si es función, ¿qué tenemos que hacer?
Indicar el dominio y el rango. Sacar Indicar el dominio y el rango. rango. Para esa función, ¿cuál sería el dominio? De -3 a 2. Desde -3 hasta 2. En algunos casos suelen separar, está bien, acá, desde No sé. -3 hasta -2. Y después se suele agregar desde 2 hasta 2. ¿Por qué? Porque es como que hay un cambio de fórmula, ¿no? En este tramo pareciera ser que la función tiene una fórmula, una expresión, y a partir de ahí tenemos otra. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió lo que dije? No sé. Bueno, sigamos. ¿Cuál es el rango? Ahí lo escribieron. Sí. Estoy intentando compartir el link a una compañera que acaba de entrar. Ahí les comparto el link para el que entró al final. Perfecto. Y el rango lo habían escrito, va ¿desde dónde? ¿El rango? Se divide en Va dos desde partes, ¿no? Porque -1. una sería del -3, creo que es, al 2, Bien. pero sin contemplar el 2, por así decirlo. O sea, con paréntesis. Ojo, y aparte hay algo. Si ustedes me ponen esto, básicamente habría un único puntito que sería acá, que no lo toma. ¿Toma valores entre -2 y -1? No, no, no. No, No. profe, igual yo ese puse Entonces, para este no me sirve. el dominio. Este sería dominio. Claro, este no me sirve. Porque poner esto significa que el único valor que no tomaría sería el -2. Es como si esta función siguiera acá, pero acá no tendría ese hueco, sino que tendría solamente ese huequito ahí, pero después la gráfica seguiría. Entonces ahí sí correspondería ese rango. Pero entre -2 y -1 no tengo nada. Entonces es este. Y además pensemos, el -1 lo toma la función. Sí, Sí, porque justamente sí, habíamos sí. escrito que para x igual a -2 me daba -1. Entonces acá en -1 uno tiene que escribir corchete. ¿Ven la diferencia? Que recién, bueno, me lo preguntaban respecto del dominio y lo estamos viendo acá en el rango. Cuando uno pone paréntesis y cuando uno pone corchete. ¿Está bien? Determino en este caso gráficamente si está incluido o no en esos intervalos que me definen el dominio o el rango. Para las otras funciones, ¿qué pasa? Si yo lo veo así y digo, no sé qué es, entonces a uno le conviene, está bien, hacer la gráfica de esa función. En este caso, yo les voy a compartir pantalla porque la vamos a graficar directamente en GeoGebra. ¿Ya experimentaron ustedes algo con GeoGebra o no? Sí, Vayan Sí. pensándolo. Tenemos que x igual ahí a la cuarta, ¿no? Me da eso, fíjense. ¿Ven? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Es o no es función? no, no, no. ¿Por qué? No. Porque si ¿Qué trazamos pasa? una línea recta, una línea vertical, perdón, Porque cualquier corta línea los que hagas. puntos de la misma recta. Claro, por ejemplo, si uno traza, no sé, esa línea recta, ahora le voy a poner color, espérenme. Esa de ahí, ¿en cuántos puntos está cortando a la gráfica? 2. En 2. Y hacia la derecha, abrí, perdón. Hacia la derecha, cualquier otra línea que trace, vemos que siempre va a cortar en más de un punto. Entonces, esa no es función. Si no es función, no podemos hablar ni del dominio ni del rango. Solamente determinamos dominio y rango cuando uno determina que es una función. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos con la otra. ¿Cuál era? ¿Me dicen cuál es la otra?
La de x igual a raíz cúbica de y. Bien, gracias. Es esa. Acá lo escribo como potencia porque no tengo para escribir, es la misma, ¿está bien? Elevado a 1/3 es lo mismo que decir raíz cúbica. Espérenme un minutito, ya estoy con ustedes de nuevo. Espérenme. Perdón, ahí volví. Me perdí, acá estoy. Es esa, ¿no? Entienden que esto es lo mismo. Es raíz cúbica de 1, porque en lugar de escribirlo como raíz, lo escribí como potencia, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esa gráfica? ¿Es o no es función? Sí, Sí. Sí, si uno empieza a trazar líneas verticales, vería que cortan a esa gráfica en un único punto. Entonces, como es función, vamos a poder escribir, miren, si yo la achico cada vez más, ¿está bien? ¿A quién se parece? Quizás alguno lo vio a la gráfica de esto. Miren, estoy en menos 150 y eso sigue, en el secundario. ¿A la gráfica de quién se acordarán? De y igual a quién. En lugar de x igual a raíz cúbica, y igual a quién. No se De acuerdan. una pista, de otra pista. Justamente escrito como potencia. Espere que busquemos, espere que busquemos. Bueno, ya vieron la gráfica, por eso me voy acá. ¿Cómo dijo, profe? Esta es no, y la otra, que digo que esta, ahí me volvió la pizarra, esta gráfica, digamos, esta, escrita así, posiblemente ustedes la hayan visto en secundaria, pero no escrita así, sino que la han escrito como y igual a qué. Y bueno, ¿y quién es? Entonces me hace seña con el láser hacia allá y yo tengo que adivinar de este lado, parece. A 1/3 Hay sería. alguien que me quiere hablar, pero tengo un eco. Igual a x al cubo. ¿Se acuerdan de esa? Si es que la vieron, capaz que no. ¿No? ¿No se No, acuerdan de la gráfica? Bueno, no, yo la verdad. entonces capaz que no la Creo que vieron. sí la he visto, pero ya no me recuerdo. Bien. Bueno, se me acaba de cortar, me parece, internet. Ahí alcancé a hacer una flechita para que ustedes escriban. ¿Cuál es el dominio de esa? Porque determinamos qué función. ¿Cuál sería el dominio? ¿Se acuerdan cuál era la gráfica? ¿Cuál les Reales. parece que es el dominio? Todos los reales, es decir, porque Todos eso, los reales. cualquier valor es más. Si uno lo piensa desde la fórmula de acá, sin ver la gráfica, bueno, y desde la fórmula, siempre que no me saquen la parte del ejercicio, ahí. Si ustedes, desde la fórmula, las raíces cúbicas, ¿de qué número podemos calcular nosotros? ¿Tenemos problema para calcular la raíz cúbica de algún No, número? de todos los reales se puede No. hacer. Entonces, claro, No, exacto. Digamos, uno en este caso también no lo puede podemos ver todo, analizar. sí, hasta los negativos. Exacto. El dominio van a ser todos los reales. En realidad esto sería y igual a x al cubo. ¿Y el rango? Recién vieron, verticalmente, ¿desde dónde hasta dónde tenemos? También todos los reales. Va del menos Teníamos que infinito, apuntar. del menos infinito al más infinito. También serían todos los reales, ¿no? Exacto. Pueden escribirlo de las dos formas. O escribo todos los reales, y si lo quiero escribir como intervalo, desde menos infinito hasta infinito, y lo mismo para esto. ¿Sí? Ahí encerré en ese círculo para que entiendan que el rango y el dominio es referido a esa gráfica. En el otro caso lo vamos a hacer también para que entendamos que el dominio y rango es referido a esa.
y la otra no, por lo tanto no podemos determinar ni dominio ni rango. Bien. Pasamos a la página 3. Ay, acá se me comió la imagen, esa fui yo, ¿no? En este caso teníamos una fórmula, que ya les digo cuál es. Re prolija la profesora, escribió la mitad de del ejercicio. Ahí les busco es x menos 1 arriba. Acá es, acá, x menos 1. Ahora nos dan una fórmula, ahí está, gracias. Nos dan una fórmula, ¿está bien? Y tenemos que calcular, acá elegí algunos, no están todos, igual son poquitos, o no me acuerdo si están todos. Para esa fórmula tenemos que encontrar todas esas expresiones, f en menos 2, f en a, f en menos a, f en a más 1, 2 por f de a, muchas gracias, qué prolijidad la de ustedes. F de 2 por a, ¿qué significará eso? ¿Qué tendremos que hacer? Cambiar En los cada una de valores las funciones de X. abajo, cambiar los valores de X. Claro, en el lugar de la X, escribir, reemplazar por la expresión esta que tengo acá. Por ejemplo, si yo quiero hacer f en menos 2, lo que tendremos que hacer, lo hice en el ejercicio B, ustedes tienen una parte A que es un poco más sencilla. En realidad entiendo que las dos son sencillas, pero bueno, es para trabajar un ejemplo. Entonces, en el lugar de X, perdón, acá tenía que poner menos 2 ya directamente. En el lugar de la X, escribir, digamos, reemplazar por lo que me están pidiendo y sacar la cuenta en el caso de que se pueda, como acá. Arriba, ¿cuánto me queda? Menos 3. Menos 3. Menos 3. ¿Y abajo? 5. Sí, escríbanlo ustedes. 5. Abajo 5. Perfecto. 5. Entonces, acá va línea, Menos 3 quintos. ahí va un menos, y abajo va un 5, porque menos 2 al cuadrado es 4 positivo. ¿Qué pasa si ahora quisiéramos calcular f evaluado en a, que es lo otro que me piden? ¿Qué hacemos? Reemplazamos las X por A. Las reemplazamos, Claro, pero no pero podemos acá voy a sacar poner- ninguna cuenta. Exacto. En algunos casos, a lo sumo, quizás podemos ver si hay la posibilidad de simplificar algo, pero acá no se puede. Por ejemplo, esa f de a nos queda así como está bien. ¿Qué pasa si queremos calcular f de a más 1? ¿Qué nos va a quedar? F de A más 1 menos 1. ¿Cómo escribo? Así. Ah, ese es una A. Pensé que era un 2. Está bien, está perfecto. Muy bien. Y arriba ahora algo se puede arreglar, ¿no? ¿Qué me queda arriba? A sola. A solo, ¿sí? No sé qué quisieron escribir ahí. No, No sé. En ese sentido, no sé, si quisieran poner una mayúscula, si nosotros digamos, en este caso tenemos que respetar lo que estamos usando. Ahí tenemos ese A, mantengo esa A, no es una A mayúscula, ¿está bien? Ahí está, muy bien. Y abajo, si uno desarrollara ese cuadrado, ¿qué les va a quedar? quedaría A menos 1 por A menos 2. A más 1. Digamos, debería repetir 2 veces lo mismo, A más 1, en realidad por A más 1, y si no, ¿cómo resolvíamos eso? Esto que está acá. Una opción es esta que les digo. Distribuyendo el
Chan. No puedo distribuir el Haciendo exponente. No puedo distribuir el exponente porque es una suma. Tengo que desarrollar este trinomio que han escrito acá los compañeros. Era el primer término, el cuadrado, más el doble, el producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Aunque no parezca, esto es un más y esto es una b. Entonces, no, es un 1 el de acá. No sé por qué. Bueno, porque ustedes hicieron así. Es cierto. El de ese. Esa es la fórmula, digamos, es lo que obtengo si yo tuviera si tengo un binomio elevado al cuadrado, en este caso cada uno de esos términos a más b, se desarrollaba de esta forma. Si este b en particular acá es 1, ¿cómo nos va a quedar ahí abajo? Muy bien. Perfecto. El resultado que han escrito acá es el resultado de haber desarrollado este cuadrado y además haber sumado ese 1. ¿Sí? Es todo el resultado. Acuérdense, esto lo desarrollamos con esta fórmula de acá. Y después agrupamos con este más 1 también. ¿Se entendió? Más o menos. Bien. ¿Qué pasa Sí. si ahora yo tuviera que hacer f de a al cuadrado? ¿Qué es eso? ¿Qué tengo que hacer ahí? No, no es eso. El resultado de la función de a elevado al cuadrado. Cuadrado, ¿no? Muy bien. ¿Y nosotros tenemos esto? Lo que dice el compañero, por si se les entrecortó, es al resultado de la función evaluada en a, lo tenemos que elevar al cuadrado. Eso es lo que dice acá. Perfecto. Nosotros en el renglón de arriba hemos calculado quién es f de a. Entonces, esta expresión que tenemos acá es lo que acá abajo tenemos que elevar al cuadrado. ¿Y qué pasa si tenemos eso elevado al cuadrado? ¿Cómo se resolverá si quisiéramos resolver algo? Acá, por ejemplo, uno hasta podría llegar a dejarlo así, pero en otros ejercicios, por ejemplo, cuando empiecen a trabajar con derivadas u otras cuestiones, es muy probable que tengan que desarrollar esa expresión, es decir, que no la tengan que dejar expresado así solamente. ¿Qué hacemos ahí? Podemos dividir, o sea, podemos usar la función del cuadrado, de que el término de arriba está elevado al cuadrado y el término de abajo también está elevado al cuadrado. Claro, exacto. Ambos términos, el de arriba y el de abajo, los elevo al cuadrado, y lo vamos a dejar expresado así, y después ustedes van a terminar de resolver porque no nos va a alcanzar. Tanto esta expresión que está elevado al cuadrado como esta, para desarrollarlas sí o sí tienen que usar esta fórmula que les quedó escrita acá. No se distribuye el cuadrado si yo adentro tengo una suma o una resta. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, porque son errores muy comunes. ¿Sí? Y ya arriba se puede aplicar una diferencia de cuadrado. No, tampoco. En primer lugar, vos me decís, no, tampoco, porque en primer, digamos, esto te está diciendo que estás multiplicando a menos 1 por a menos 1 dos veces. Y una diferencia de cuadrado sería, por ejemplo, a menos 1 por a más 1. Claro, ¿Se entiende lo que sí. digo? Sí, error. Sí. No, es decir, en ambos casos no vas a llegar, sí o sí, es esto, tanto en el término de arriba como en el término de abajo. ¿Estamos? No hay, acá no tenemos opción. No podemos resumir mucho. ¿Y qué pasa si tendremos que hacer f de a más h? ¿A quién va a ser similar cuando calculemos f de a más h? Similar, dije, no igual.
A f de a más 1. ¿A cuál de esas 4? Exacto. Pero en lugar de tener un 1, vamos a reemplazar por h. Entonces es muy probable que, por ejemplo, acá no podamos simplificar. Acá teníamos 1 y menos 1, no voy a poder simplificar, porque este va a ser h. ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿Sí? Comprueben después Pero, que profe, hacer esto, no entendí muy bien o sea, no lo entendí muy bien. el último, ese no, No ese que, entendí muy bien lo que hizo más abajo, digamos. Acá sí, o sea, el sé de que a más hizo, 1, claro, pero no sé qué hizo con la B, o sea, con la B cuadrado y con la B esta. no, esta es una fórmula, lo que pasa que esta, a ver, espérame. Esto de acá es la fórmula para cualquier binomio elevado al cuadrado. A más B, cualquier binomio. Por eso le pusimos A más B. Es más, si querés ponerle otra letra acá, esta A no es la misma que esta A. ¿Está bien? Ponele, no sé, X más Y, no sé, ponele otras letras, que en tu caso, este binomio es, el primer término coincide acá le decía A y acá también, pero tu B acá es 1. Entonces, cuando vos desarrollás esta fórmula, tu B, en este caso, es 1. Entonces vas a hacer 2 por A por 1. Por eso te queda directamente 2A, que es este que escribieron acá tus compañeros. Ah, bien, ahora sí. O sea que igualamos ¿Sí? la B a 1, digamos, es 1. Exacto. Sí, Ah, sí. bien. Pero porque esta es la forma general y bueno, y justo acá se usó el A y pusimos acá el A, pero este es cualquier binomio. Ah, listo. Profe, Ah, cierto, ahí me acordé de la Sí. fórmula. disculpe, Exacto. Bien. Profe, una ahí pregunta. vi que estaba a al cuadrado más 2 por a más 2, dice. Y no es b Sí, elevado al cuadrado, que es 1. claro. De acá tenés 1 al cuadrado, pero tenías este 1 más, Ah, claro, para sumarle. Ah, ok. que al agruparlo nos quedó este 2. Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Qué diferencia hay entre Sí. esta y esto? Bueno, Onda ese es entre justamente, el f a la 2 con la al cuadrado. ese justo era lo que estaba por explicar y que me volvieron acá este otro. Esto significa, tu función Ah, evaluada en a ese resultado, recién lo elevas al cuadrado. En cambio acá, el argumento tuyo ya es a cuadrado. Entonces, en el lugar de la x vos vas a reemplazar por a al cuadrado. No es que todo el resultado se eleva al cuadrado. Mira, lo vamos a escribir si querés. o Acá sea, arriba. sería como que sería como en Acá. este, cambiar el a por agregarle el cuadrado. Claro, si empezamos a hacerlo, ¿qué te va a quedar? Fíjate. Pensarlo ahora, reemplazarlo acá. Tenemos que hacer f de a al cuadrado. ¿Qué te queda? A al cuadrado, bien. Más 1 no, Menos 1. bien. Menos 1. Todo eso sobre. Sí, ¿qué cosa? A al cuadrado, más 1. ¿Ves la diferencia que hay con el de abajo? No te da lo mismo. Acá sí, por ejemplo, arriba Sí, sería a al podría elevado al cuadrado. simplificar. Claro, y acá sí, si ustedes quisieran arriba, pueden aplicar la diferencia de cuadrados, en el caso de que uno lo necesitara, porque ahí sí tengo a cuadrado menos 1, acá, y que esto lo podríamos escribir como a menos 1 por a más 1, cosa que acá no. ¿Ven la diferencia? Pasa lo mismo con esto. Con esto pasa lo mismo. ¿Qué significa? Yo tengo que tener calculado f de a, y a eso ¿qué le hacemos? Lo vamos a multiplicar por 2. En cambio acá, en mi argumento ya es 2a. ¿Ven la diferencia? Sí. También van a ser diferentes. Estos dos van a ser diferentes. ¿Sí?
Les queda eso a ustedes como ejercicios. Recuerden que además esta es la parte, el 5B, el A era un polinomio y es volver a calcular cada uno de esos y después ustedes van a tener la solución. Les decía, ¿Está tu grabando FDA, esta clase o no? no, no porque yo tengo problemas con internet. Cuando me pongo a grabar, se me pone mucho Ah, más lenta. cierto. Les quedan las pizarras, ¿está bien? Y en el caso de Sí, sí. que alguien, no sé, necesite grabar, lo puede hacer, no sé, con algún programa que tengan. Yo después de que terminamos la clase les deshabilito la edición para que no toquen más nada. Y acá supongo que me estaban preguntando, ¿qué es esto? FDA, vos ya lo tenés calculado acá. ¿Sí? Vamos a ir marcando cada uno con un color porque si no esto es, vamos a poner con celeste. Este es ese, este es ese, este es este es este, que falta completar un poco, y este es este. ¿Sí? Calculamos todos esos. Ahora, esto es así. Cuando me preguntaban por yo necesito tener primero calculado FDA, que es el que hicimos acá. Y a esta expresión la multiplico por 2. ¿Qué les va a quedar? No hay lugar. No, pero ¿y si me lo dicen? ¿Qué les va a quedar? Quedaría 2 por a menos 4 sobre a al cuadrado más 2. Y eso sería menos 1 sobre ¿Estás seguro? eso elevado al ¿Cuándo? cuadrado. Ya, Después no se estamos, completaría pero con este. multiplico 3 por una fracción. ¿Cuánto me da eso? ¿15 cuartos? ¿Qué hice con el 3? O sea, Solamente multipliqué a quién. Claro. los numeradores. Cuando yo multiplico por un número entero, no multiplico al de arriba y al de abajo. Entonces, cuando yo a esta expresión, la multiplico por 2, esto me va a quedar igual. Eso no se va a modificar. ¿Estamos? Quedaría 2a menos 2 dividido al cuadrado más 1. Exacto. Exactamente. Y no se puede seguir. No, queda ahí. Ah, bien, Son bien. cortitas esas expresiones. Pero cuidado entonces, cuando yo multiplico esta expresión que está escrita como una fracción, digamos, cuando la voy a multiplicar por este número entero, no es que multiplico arriba y abajo, lo tengo que relacionar con esto. Solamente voy a multiplicar esto por 2. Esto va a quedar igual. ¿Sí? Ok. Insisto, ustedes después cuando tengan las soluciones, está bien la guía de resolución publicada, todo eso también está explicado así paso por paso. Por eso, a ver, si yo me pongo a grabar, a mí se me pone muy lenta, se me corta, se me desconecta, es un lío. Van a tener las pizarras y además esas guías de resolución y está detallado el paso a paso y creo que también hay una aclaración cuando pasa, digamos que cuando multiplico por 2 solamente multiplico el de arriba. Ya si tienen más dudas, acuérdense que también pueden recurrir a Dalma. ¿Estamos? Sí. Ah, genial. Ay, son ustedes muy eficientes. Bien, ejercicio Está todo 6. calculado. Sí, ya veo. Yo preocupándome. El grupo Ni A es el encima mejor arranqué. grupo, profe. No lo dude nunca. Ah, obvio. Bien. Ahora, vamos a la página 4.
¿Y por qué tengo tantas páginas yo ya? Bueno, no sé por qué. Pero estamos en el ejercicio 6. Dice, encuentre el dominio y trace la gráfica de cada una de las funciones. Elegimos esa y después iba a agregar otra más. Ahí se las busco. Espérenme. Espérenme que la escribo. Ya llego. Esa, ¿no? Esa tampoco. Acá, la F que dice. Lo voy a agregar aparte. Espérenme un ratito. Si no, después me voy a olvidar de copiar. 2 minutos que me desconcentro y ustedes se ponen a jugar. Por Dios. Son terribles. Ahí está, listo. Dejen de jugar ahora. Es el recreo que les doy. Son terribles. Bueno, empecemos con el B, que es la más fácil. G de W igual. ¿Cuál será el dominio de esta función? Dejamos de jugar con el láser. Si uno ve las... Dejemos de jugar con el láser, niños chicos, por favor. ¿Nunca jugaron en el Paint de la computadora? ¿Por qué todos los reales? Pregunté por el dominio y por ahí alcancé a... ¿Por qué serían todos los reales? Porque no tenemos definido W. No hay ninguna restricción. Porque no hay restricción. O sea, Claro, tampoco. Exacto. es un elevado al cuadrado, así que no hay problema. No causa nada. Exacto. Es decir, es un polinomio, ¿está bien? Tengo ahí ahí para el que no sé, se me despertó tarde y llegó, acaba de llegar, le comparto el link de la pizarra. Es un polinomio, entonces no estaría, digamos, no tengo inconveniente de reemplazar en el lugar de mi variable, que en este caso está simbolizada con la letra W, no tendría inconvenientes en escribir el valor que uno quisiera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el dominio son todos los reales. El rango no lo sé todavía. ¿Por qué? Ustedes esto lo vieron en el ingreso. ¿Qué forma tendría eso? ¿La gráfica de quién? Bien. ¿Y Una cómo se parábola. llamaba eso? Parábola. Bien. Exacto. De una parábola. Pero la parábola nosotros sabemos que no necesariamente siempre va a estar sobre el eje X, no es que va a estar ahí. Entonces no puedo escribir esto, porque no sé si este cuadrado va a ser mayor que ese producto que tenemos ahí. Hasta que no grafiquemos, veremos, digamos. Siempre es más fácil. Pero no sería como el... Pero el número independiente no es la ordenada al origen. Y como no hay ninguna, No, sería 0. pero no tengo ahí. Sí, pero te puede cortar en 0 así. Esta parte de abajo y 0 acá. ¿Me entendés lo que te digo? Digo, yo tengo el eje Ah, claro. y mi función puede ser esto así. Entonces ahí tengo la ordenada al origen. O así, no sé. O así. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿De qué Habría que depende? calcular para así hacer el valor máximo o mínimo para ver. claro. Exacto. Profe, ¿de qué era que Pensemos, dependía digamos, si abría hacia arriba o hacia abajo? ¿de qué dependía? Sí, no me Del acuerdo. símbolo que acompañaba al X cuadrado. Si esto, exacto, si este término, que era el que le da el grado a esa función, estaba en positivo, eso nos iba a quedar, esto lo vamos a ver después. Los raíces eran Eso lo para borré arriba. yo, lo de rango. Las ramas iban hacia arriba. Y si eso, digamos, si ese término que estaba elevado al cuadrado
iba a ser, estaba negativo, estaba multiplicado por un número negativo, las ramas iban a ser hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué elemento importante tenía esta parábola? Un vértice, ¿no? Vamos a usar algo que ustedes vieron en el ingreso, que va a ser completar cuadrados, para ver si podemos encontrar el vértice. ¿Cómo completo cuadrados ahí? La mitad de 6 Bien, 6 dividido 2, al cuadrado 6 dividido 3 al menos, cuadrado. Bien, lo sumo y lo bueno, resto, menos ¿no? 3 al cuadrado. Sí. Ahí seguimos Y te queda escribiendo. 9. ¿A dónde se llevaron el enunciado del ejercicio? Bueno, ¿y ahora qué escribimos? ¿Quién va a ser el binomio que vamos a tener ahí adentro? La W menos 3 al cuadrado menos Bien. 9. Perfecto. Y acá Eso. estaría esta es la coordenada del ¿Qué vértice. tenemos? Bien, ¿quién es el vértice? Esta sería la coordenada. El vértice es menos 3. 3 3. positivo. 9. Perfecto. 3 positivo 3 positivo. Y menos 9. y perfecto. Menos 9. ¿Estamos? Bien. ¿Qué otra cosa tenemos para averiguar de esta parábola? Podemos averiguar los cortes con el eje X. ¿Está bien? Los cortes con el eje X, lo que podemos hacer es, vamos a factorizar esa expresión. ¿Cómo puedo factorizar ahí? Sacando W. Bien, saco factor común W. ¿Y qué me queda? W. W por W menos 6. Menos 6. Bien. ¿Y esto lo vamos a igualar a? Si estoy buscando corte con eje X, bien, tengo que igualar a Igual 0 a porque 0. estoy buscando puntos que están sobre el eje X, es decir, no están desplazados ni hacia arriba ni hacia abajo, entonces mi I vale 0, ¿está bien? Entonces acá ponemos corte con eje X y igual a 0. Y entonces, ¿cuándo va a ser 0 eso? ¿Para qué valores de W eso se hace 0? Cuando W vale 0 o cuando el otro vale Bien. 6 positivo. Perfecto. Entonces, ¿qué puntos de corte nos quedaron? El 0, 0 O 6 y el positivo. 6, 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, prolijamente, no, porque me va a quedar, bueno, no me va a entrar acá, lo vamos a hacer directamente, ahora les comparto pantalla un ratito, lo vamos a hacer en el GeoGebra. Yo voy a marcar los puntos, no voy a poner directamente la parábola. Habíamos puesto que el vértice era 3 menos 9, ¿está bien? Fíjense que acá me quedó por ahí abajo, ¿ven? Y después habíamos puesto que los otros cortes eran el 0, 0 y el otro era el 6, 0. ¿Ven? ¿Qué va a pasar? Que la parábola va a hacer esto, ¿no? Va a venir por acá, va a venir hasta acá abajo y después va a subir. Es más, ahí tenemos esos puntos. Si yo ahora escribo la fórmula, que era x al cuadrado menos 6x, ¿ven? Que pasa la parábola por esos puntos que nosotros encontramos. ¿Qué es ese vértice entonces? ¿Es máximo o mínimo? Mínimo. Mínimo. ¿Y cuál va a ser el rango entonces ahora de esa función? De ese Ahí. vértice hacia el infinito, por así decirlo, positivo. Exacto. Es decir, va a ser
desde, ahí me voy a la pizarra de nuevo. Menos 9 a desde infinito. acá. Exacto. Acá vamos a escribir rango de G, el menos 9 que lo toma hasta infinito. Y bueno, falta la gráfica que quedó en GeoGebra, pero lo tenemos acá. Ustedes después se acuerdan de Y bueno, trazarlo, ¿estamos pide de acuerdo? el rango. ¿Cómo? La actividad nos pide rango, sí. Dice, No encuentra sé el por qué dominio, lo traza puse. la gráfica Ah, porque ustedes habían, de cada una de las sí, funciones. porque ustedes habían empezado a escribir rango y me quedé encima pegada con el ejercicio anterior y por eso. Después por eso no lo pedí. Esperen que vamos a hacer otro ejercicio acá. Acá me han borrado ejercicio. Ah, no, me han agregado una página, gracias. Ya los estaba retando. Vamos a hacer el ejercicio, el otro que marqué ahí, que es el... Oh, se me desconecta. 4 menos t cuadrado. Esperen que me desconecté. Si ustedes lo quieren escribir en la próxima página, a mí se me salió de la pizarra. A ver si llego. Esperen que estoy actualizando, ya llego de nuevo. Ahí. ¿Cuál era? Yo me olvido de la 4 menos t cuadrado h de t. Vamos a escribirla más chiquita. H de t igual a 4 menos t cuadrado todo esto dividido 2 menos t. Bien. Oh. ¿Cuál será el dominio de esa función? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tipo Que de no puede ser funciones posee? 0. ¿Qué es lo que no puede ser 0? T puede ser. Tiene T que no ser puede ser diferente de 2. T sí puede ser 0. En este T es caso sí diferente puede de ser 2. 0. ¿Por Ah, qué? claro. ¿Qué es lo que están viendo ustedes que no tiene que ser 0? Porque no se puede dividir por 0. Claro, el denominador. Exacto. El de abajo. Exacto. Esta expresión, que es el denominador, tiene que ser distinto de 0. Entonces, yo necesito que 2 menos t sea distinto de 0. Eso implica que 2 sea distinto de t. Y eso me determina el dominio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese dominio uno lo puede escribir como que son todos los reales menos ese valor, que es el que no puede tomar, porque si no se me anularía ese denominador. Y si no, otra forma de escribirlo sería desde menos infinito hasta 2 y desde 2 hasta infinito sin tomarlo a ese 2. Por eso ponemos paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Gracias. Sí. Estaba esperando que alguien me Ahí, respondiera. profe, para Sí, graficar ahí, haríamos un circulito, ¿no? Ese, claro, exacto. ¿Y por qué? Fíjense, en este caso particular, a esta función nosotros la podemos reescribir. A 4 menos t cuadrado, ¿cómo lo podemos expresar? ¿Qué le podemos aplicar? Ahora sí, diferencia de cuadrado. Ah, Sí, diferencia cuadrada. Ha llegado el momento oportuno para aplicar diferencia de cuadrados. Bien, sí. entonces, ¿qué escribo? Alguna vez tenía que ser. ¿Qué ponemos arriba? Le pegué. ¿Cómo lo expresamos entonces?
Bueno, escríbanlo, Sería tanta emoción. sería T, T menos, o 2 menos T, es lo mismo, por Bien, ahí lo 2 estoy más T. escribiendo. 2. Perfecto. Bien, y abajo me queda como está. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué puedo hacer? Bien, y puedo Simplificar el... simplificar, sí, siempre y cuando yo tenga en cuenta esta condición que nosotros sacamos acá. ¿Estamos? ¿A qué me queda igual eso? No, 1. 2 más t. ¿Ustedes Onda, saben a graficar 2 esto? más t, so, 2 más t, porque simplificamos, teniendo en cuenta que 2 es distinto de t. Entonces, ¿a qué es igual eso? ¿Saben graficar eso? Está bien, bueno, acá lo escribo yo más prolijo, nada más. Ahí está. ¿Y saben graficar eso que nos quedó ahí? Me quedé sola, me desconecté. Están ahí. Quedó 2 más ¿Qué T, pasó? nada más. Quedó 2 más t. Es lineal entonces. O sea, es una gráfica común, ¿no? Sí, una gráfica común, pero ¿qué tengo que...? A ver, es una gráfica común después de haber trabajado con la expresión original, llegué a esto. ¿Qué tengo que tener en cuenta para esa gráfica común? ¿Qué es lo que habíamos definido nosotros? Que no puede ser Esto. 2. T. Claro. Que no Entonces, puede si bien 2. No simplificando, puede tomar valor 2. exacto. Es decir, que si bien nosotros simplificando hemos llegado a esto, y esto nosotros lo podemos graficar fácilmente porque, sí, prolijamente además. Yo sé que para 2, que si yo lo reemplazara en mi función lineal, ¿qué me quedaría? Si lo reemplazo ahí en esa expresión, ¿qué me da? Chan. ¿Qué pasa si t vale 2 en esta expresión? ¿Cuánto ¿La sería? factorizada? 4. 4. Pero justamente ese era el que no podíamos tomar. Entonces, acá es donde va el puntito, en 2, 4 es donde va el puntito así hueco, porque no lo puedo tomar. Sabemos que la ordenada es este que han marcado acá, muy temerosamente. Esa es la ordenada, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando t vale 0, si reemplazo acá, 2 más 0 es 2, es este punto de acá, ¿no es cierto? Con esos 2 puntos uno podría graficar, pero teniendo en cuenta que este sí lo rellenamos, que esa recta va a pasar hacia arriba, pero acá me quedó ese hueco, no está definido. ¿Ven que es diferente, no? Si yo graficara directamente esto, es, digamos, si esto fuera lo que me hubieran dado inicialmente, acá esto sería un trazo continuo. Como nosotros llegamos a esto, después de haber trabajado con esta expresión y después de haber terminado este dominio, si bien esto me sirve para graficar, no me puedo olvidar de esto, no me puedo olvidar de esta condición. Esa condición implica que en mi gráfico voy a tener un hueco, no está definida para ese valor. La gráfica de esta función y la de esta función se parecen, salvo en este detalle muy importante. La de esta función acá tiene hueco y si originalmente hubiera sido esta función, acá no hubiera tenido hueco. ¿Se entiende la diferencia? sí. Sí. Cuidado con eso cuando ustedes empiecen, digamos, a trabajar, ¿está? Es importante que tengan cuidado porque hay veces que después trazan, digamos, se olvidan de esta condición y trazan esto. Y trazan algo lineal, que después cuando empezamos a trabajar con otros temas como límite
o como continuidad, ahí digamos, empiezan a tener errores, ¿sí? Pero es por esa razón, porque se olvidan de que hemos trabajado con una condición inicial. Bien, vamos al otro que habíamos marcado, al otro que marqué, que ya me olvidé, sé que creo que era con un valor absoluto, 2z más 1. Profe, 2z una más consulta. 1, 2z. Sí, Aparte de los temas, estábamos confundidos con el tema del horario. ¿Hoy es hasta las 12 o hasta la 1? hasta las 12. Los jueves Bien. tenemos, primero, Hasta las 12. la semana que viene y en general la mayoría de las semanas que siguen, los martes van a estar teniendo teoría, 3 horas, los jueves van a estar teniendo práctica 3 horas y los viernes 2 horas. ¿Sí? Ok. Solamente por esta semana es que primero tuvimos Pero práctica jueves y y después martes teoría. no teníamos, ¿no? ¿No ¿Cómo sería no? lunes y miércoles? ¿No? No sé. ¿No tenemos Por clases eso les lunes, explico. miércoles y viernes? ¿No? Es martes, jueves y viernes, si estás en la materia que corresponde. Pequeño detalle. Acuérdense que acá están, y que ni yo me los acuerdo, es ingeniería en informática, ingeniería en computación Sí, y sí, no, profesorado de martes, computación. jueves y viernes. Sí, es martes, jueves, viernes. ¿Sí? Es martes, jueves y viernes. Martes, Ah, la no, mayoría mala de acá mía. en No, confundí adelante. cálculo con otra materia, perdón. Ah, está bien. Bueno, Confundieron y con álgebra, capaz. no sé, no sabría. Yo gracias que manejo este horario. El resto, estoy en el horno. Escúchenme, y la mayoría de las semanas que vienen es los martes teoría, los jueves práctica y los viernes práctica. Jueves 3 horas, viernes 2 horas. ¿Estamos? Bien. Esa de valor absoluto me encanta porque el que está aburrido está con el láser ahí, está paseando. ¿Qué pasaba con el valor absoluto? ¿Se acuerdan cómo lo definimos los otros días? A la distancia que Cuando está del tuvieron cero. Sí, claro, pero teníamos que desdoblar, ¿se acuerdan? sí, ¿Qué era habíamos A, dicho? eh, Era el mismo número, si A positiva, en este caso es, ajá, si A era mayor ay, los de o igual a 0. ustedes, sí, sí, escríbanlo ustedes. Bueno, y ahora escribimos la condición a la derecha. Eso sí, es 2 más z más 1, así que cosa. Bueno, o es menos 2z más 1, Yo no es lo voy a más. Sí, A es escribir, pero voy a positivo. decir. Si A es mayor o Pero igual en a este 0. caso, sí, pero en este caso no tengo solamente A. ¿Qué es lo que necesito que sea mayor que 0 para que sea 2z más 1? Un número entero. Z. No, no. Toda la expresión. Bien. Toda la expresión necesito que sea mayor o igual que 0. Y si no, acá abajo, ¿cómo va a ser esa expresión? Menor a 0. Exacto. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ay, qué linda que me quedó esa llave. Ahora sí, despejamos esa z para saber en dónde, digamos, tengo como una especie de corte, ¿sí? Eso pasa cuando z es mayor o igual que ¿quién? Menos un medio. Perfecto. Despejamos z de acá, despejamos el z como hacíamos con las desigualdades, y si no, acá lo podemos escribir directamente también aplicándole ese menos 2z menos 1, ¿está bien? Apliqué este menos acá y acá, ¿sí? Y acá el z que va a pasar es menor que ¿quién? Un Que medio, 0. creo que es, ¿no? No sé. Perfecto. Aunque 27. ¿Cuál será el dominio de esta función?
¿Hay algún tipo de impedimento De menos para y- aplicar de- valor absoluto? ¿Hay algún número al que yo no Ahí no lo sería también pudiera todos los calcular? reales. Exacto, no hay impedimentos, son No, todos reales. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora lo que hacemos es tener en cuenta esto que escribimos acá. Fíjense que para los zetas, acá me faltó el menos, perdón, acá. ¿Sí? Me faltó el menos. Que para los zetas mayores que este valor tenemos una expresión de la función y para los zetas menores tenemos otra. Entonces esto se hace así. Marco, en este caso, ¿ven que es el mismo valor que se repite en las dos desigualdades? Lo marco en mi recta. Por acá los vamos a tener aproximadamente por ahí. Esperen que lo marque con un color. Por acá. Significa que desde ahí para allá es como que voy a tener la gráfica que va a responder a esto, a esta expresión, porque dice, para los z mayores o iguales que menos un medio, es decir, hacia la derecha, vamos a representar esto, y en cambio, para los menores vamos a tener esa otra expresión. ¿Se entiende eso? Profe, yo no entendí. Profe, una pregunta. ¿Acá no cambiaría el signo? ¿En dónde? Acá no sería así. Acá no No, sería así, porque porque otra vez, pasa el 2 que es negativo. no, pasamos este restando y después este dividiendo. Este está positivo. Ah, pensé que lo decía en base a El esto. que restamos, Ah, pensé que lo decía claro, en el que base a esto, pasamos perdón. restando. No, siempre acuérdense que es, a ver, vamos a hacer así. Esto que marcaron ustedes ahí es haber despejado esto de acá. Porque este es este. Ese quedó igual, ¿ven? Lo mismo que acá. Este es este, ¿sí? Y no tengo más colores. Y ¿qué me falta? El verde vamos a usar. Y esto de acá es lo que despejamos acá. ¿Se entiende cómo es? Lo que está en amarillo sigue siendo lo mismo. Lo que expresamos es la condición que debe cumplir el z para que suceda que esto sea la misma expresión. Y lo que está en rojo, acá sí lo cambié, digamos, hice distributivo S menos, pero la condición del z depende de esto que escribimos acá. ¿Estamos? No sé, recién me preguntaban, una chica me preguntó que no entendía, no sé si con eso aclaré o sigue sin entenderse. ¿Chan? ¿Qué pasó? ¿Chan? Bueno, supongo que entendió, capaz. No lo sé. o no entendía nada y se re fue. O se nos fue, algo pasó. Porque justo terminé de explicar y no sé si era eso, pero bueno, esperemos. Yo voy a trazar entonces como una línea imaginaria muy finita, que es donde me va a quedar hacia la derecha un tipo de gráfica y hacia la izquierda otra. ¿Estamos de acuerdo? Hasta que uno, ¿está bien? El dominio, no sé, ¿me marcan ahí? No lo sé. El dominio son todos los reales, porque acá llegamos hasta el menos un, si bien acá no lo toma, pero lo tomamos acá al menos un medio. Entonces, con este tomamos desde el menos un medio inclusive y todo hacia la derecha, y con este no lo tomamos, pero ya lo habíamos tomado acá, porque es más, si lo tomara en los dos, dejaría de ser función, ¿está bien? Y esto hacia allá, ¿sí? Por eso tenemos todos los reales. ¿Cómo se estas, digamos, el valor absoluto, al igual que otras, terminan siendo funciones que se llaman por partes. Es decir, uno tiene que mirar
estas condiciones y ver, según la condición, cuál es la parte, sí, en este caso sería algo simétrica, no justamente respecto del origen, pero sí va a ser simétrica respecto de esta línea imaginaria que yo coloqué ahí. ¿Está bien? Entonces, lo que se hace es, digamos, una forma hasta que uno entiende cómo es graficar, ¿sí?, la función como si no tuviera ninguna condición primero. Es esta, ¿no? ¿Qué hacemos? Podemos marcar el valor de la ordenada, que es 1, y yo lo voy a hacer en celeste. Esperen que me faltó marcar acá. 1, 2, 3, 4. Y después 1, 2, 3. Este es x, menos 1, menos 2, menos 3. Vamos a marcar el 1, está bien que es el valor de la ordenada. Y después, la idea, a ver, fíjense que estos son funciones lineales, esos trocitos que nos han quedado ahí, ¿no? Esta y esta son funciones lineales. Me faltaría un punto más. Por ejemplo, para 1, si este vale 1, hacemos 2 por 1, 2, más 1, 3. Para 1 es 3, tendría este puntito de acá. ¿Sí? Y podría evaluar justo acá, en este valor, que tendríamos que hacer 2 por menos 1/2 más 1, ¿sí? Va a ser eso. Voy a simplificar, me queda menos 1 más 1, me queda 0. Es este puntito que tenemos acá. ¿Sí? Ahora, ¿vieron que yo grafiqué esa línea imaginaria? Si después ustedes si quieren no la grafican. Yo sé que esa gráfica celeste va hacia la derecha del 1/2, entonces marco el trazo hacia la derecha. Esa gráfica seguiría hacia la izquierda originalmente, pero como esta gráfica no me corre para este lado del lado izquierdo del menos 1/2, no lo necesito porque tengo que cumplir esta condición, gráfico hasta ahí. Es cierto, ahí el que me marca con el láser, la otra gráfica va a ser, digamos, la que me va a formar como una especie de B corta, ¿sí? Que lo vamos a hacer en rojo. Miren, yo puedo marcar el valor de la ordenada, que es menos 1, ¿no? Después también puedo hacer la otra cuenta, que sería el menos 2 por menos 1/2 menos 1. Simplifico. Y esto también me va a quedar 0, pero en este caso, ese puntito para esta función acá sería hueco, porque no lo toma. Si bien yo lo evalúo acá, pero me queda hueco porque no lo toma, porque es mayor estricto, ¿sí? Podría buscar uno más, con esos dos me alcanzan. Ahora, ¿está bien que yo grafique esto para acá? Porque es menor disculpe, estricto. ¿por qué no lo toma? Lo tengo acá. ¿Sí? Por eso no lo toma. Yo lo usé solamente para punto de guía, pero sé que va circulito porque es menor estricto. ¿Se entendió? No se puede graficar de esa Exacto, y manera además, porque no ¿por sería una qué? función. ¿Para qué valores era esta función? Para un medio. Para menos 1/2, pero no solamente para menos 1/2. ¿Cómo tenía que ser z respecto de menos 1/2? Mayor. No. Menor, perdón, menor. Menor. Entonces, ¿Todos los se reales? supone que este gráfico me tiene que quedar del lado izquierdo de este valor. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Esta parte yo la puedo graficar con líneas de punta porque también es parte de mi función, pero en realidad la que a mí me sirve es la que pasa hacia arriba, prolijamente, como acabo de hacer. Y nos queda esa función. Después, este trazo de acá de puntos, este trazo de acá y esta línea imaginaria se borran. ¿Se entiende eso? Algo, por lo menos. Yo no entendí por qué tiene que ir del lado izquierdo.
Va del lado izquierdo porque la condición te decía que z era menor que menos un medio. Los menores que menos un medio están hacia allá. Por eso la parte claro. de la gráfica que te queda del lado derecho no se grafica, digamos, se borra. Podés graficarla, pero después la tenés que borrar. ¿Me entendés? Listo, listo. Sí, sí. Bien. Vamos a agregar una página más. Profe, déjeme ver si entiendo. En el z mayor o igual que menos un medio, no lo toma el 0, y en el z menor que menos un medio, no lo toma. Exacto. Ah, bien. El 0 de las i, Gracias. ¿no? No el 0 de la z. Como rango, digamos. ¿Cómo? Claro, porque este 0 que vos me estás indicando acá no es el 0 de la z, no es z igual a 0. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. Sí. ¿Es independientemente de cuál tomo el cero? O sea, tipo, si tomo con los menores, o sea, si con los menores tomo el cero, con los mayores no tomo el cero, o es sí o sí con los mayores. No, a ver, por la definición de valor absoluto, ¿está bien? Nosotros tomamos que es la misma expresión, es decir, si es positivo o si es cero. Por eso acá, ¿cuándo esta expresión se hace cero? ¿Cuándo 2z más 1 se hace cero? Cuando vale justamente menos un medio. Fíjate, si yo reemplacé acá, hice la cuenta. Cuando puse menos un medio, hice 2 por menos un medio más 1, esa cuenta me da 0. Para esto, digamos, cuando nosotros decimos valor absoluto de 0 es 0, significa que sí lo toma. Es más, tendría que haberlo puesto en tal caso en celeste. Ahí vamos, quizás con la otra, la que no es valor absoluto, puedan entender un poco mejor. ¿Está? Entonces, a ver, porque nosotros habíamos definido el valor absoluto de la siguiente forma. Decíamos, el valor absoluto de A era el mismo, bueno, estoy trabado, así. Era el mismo A si ese A era mayor o igual que 0. Es decir, si yo acá dentro del valor absoluto tengo un número positivo o el 0, es el mismo número. ¿Está bien? Ahora me dicen, es su opuesto si era menor que 0. Es decir, si yo acá tengo menos 1, tengo que escribir el opuesto. Si tengo menos un tercio, tengo que escribir el opuesto. Ahora, en esta expresión, ¿para qué valores de z esto me va a dar un número positivo o me va a dar 0? Me dicen cuando z vale, cuando toma valores mayores o iguales que menos un medio. Cada vez que yo acá ingrese en el z un valor que esté desde el menos un medio hacia la derecha, como resultado voy a estar teniendo valores positivos, es decir, voy a estar acá. ¿Está? Y incluso el 0. Cuando vale menos un medio, me da 0, el valor absoluto de 0 es 0. Cuando vale 0, cuando z vale 0, 2 por 0, a ver, cuando z vale 0, ¿en cuál voy a reemplazar? ¿En esta o en esta? En la primera. ¿Por La de qué? arriba. Porque contempla Porque que va sea hacia, igual, mayor o igual a 0. y va hacia la Y derecha. además, pero no, claro, porque 0 en definitiva es mayor que menos un medio. Cuando z vale 0, reemplazo en la de arriba. 2 por 0 más 1. Esto me da 1. Significa para 0, que es este puntito que graficamos acá, para 0 de las x, una de las y, tengo ese punto. Si yo pongo z, espera, vamos a borrar esto. Si yo pongo z igual a 3, ¿en qué expresión la voy a reemplazar?
¿En la amarilla o en la roja? ¿En la roja? Ah, no, perdón, en la amarilla. En amarillo. ¿Por qué? Porque, Porque tiene que ser Que mayor a mayor menos a un medio. un medio. porque 3 es mayor que menos un medio. Entonces van a ser 2 por 3 más 1. 2 por 3, 6 más 1, 7. Acá no lo van a ver porque no me alcanza la gráfica, pero para el valor 3 de z, el i vale 7. Si me quedaría un puntito por acá, más o menos, que ven que es la continuación de esa recta. ¿Entendió eso? ¿Hasta ahí? Ahora, ¿Y si es -3 iría en el que está marcado en rojo? si yo pongo z igual a -3, sí. ¿Por qué lo voy a reemplazar en la expresión roja? ¿Qué pasa con ese z igual a -3? Es menor a menos un medio. Es menor que menos un medio. Es menor que menos un medio. Por eso tengo que reemplazarlo en esta expresión. Entonces la cuenta que haríamos sería 2 por menos 3, perdón, menos 2 por menos 3, menos 1. Me queda menos por menos más, 2 por 3, 6, menos 1 que me da 5. Entonces tendría que graficar para menos 3, 5, que más o menos sería ese punto que ven que es más, acá no se ve, pero sería más o menos la continuación de esa recta hacia allá. ¿Qué otro valor debería yo elegir para trabajar con esta parte de la gráfica que es la en rojo? ¿Qué valor podría utilizar? Además del menos 3. Cualquier valor que sea menor a menos un medio. Cualquier valor que sea menor a menos un medio. Lo que yo les dije es, si bien este valor no lo toma porque es estrictamente menor, es decir, no puede Menos ser 4, igual, menos 5, menos... incluso el menos 1, fíjense que el menos 1 está a la izquierda de menos un medio. ¿Está? Si yo podría sacar con z igual a menos 1 y ver que me daría un puntito que esté acá. ¿Se entiende eso? ¿Qué es lo que yo les quise mostrar? Que si bien acá es menor estricto, yo lo tomé para saber más o menos hasta dónde era el límite. Por eso lo tomé al menos un medio y lo evalué también acá. ¿Está? Y que fue el puntito que yo había marcado acá en circulito sin rellenar y que estaba rellenado con el otro, con el de celeste. Y eso hace que yo pueda graficar esta parte de la recta. ¿Se entiende? Más o menos. Igual, insisto, estas funciones que son por partes, porque en realidad esto es una función de valor absoluto, pero con su definición nos queda una función definida por partes, es con práctica, no hay muchas opciones. ¿Estamos? O sea que una función, profe, de valor absoluto, tendríamos que hacer dos lineales, por así decirlo, pero viendo la condición que tiene en sí el valor absoluto. Y no necesariamente lineal, eso dependerá de lo que vos tengas acá dentro del valor absoluto, porque yo te podría poner ahí 2z cuadrado más 1, 2z cubo menos. Ah, claro. Es decir, vas a tener que definir y ver en qué intervalos corresponde una función, en cuál corresponde otra, pero tenés que usar sí o sí la definición de valor absoluto y ver qué es lo que tengo afectado por valor absoluto. Acá sí nos quedó una lineal para cada uno. Sí, ahora voy. Es parecida, van a rabiar igual. Miren todo, bueno. Y me borraron el ejercicio encima. Todos los que se me durmieron ahí y le dolía la cabeza y me vuelven el ejercicio que había dejado ahí. ¿O no lo dejé? Sí, lo dejé. ¿O no lo dejé? Capaz que no lo dejé. El ejercicio 7, profe, ¿cuál es? No es el ejercicio 7, es la misma, pero es otra, es una función por parte. Ahí lo copiamos del otro, del que tenemos acá. Y me la llevo desde la página 4 a la 7. ¿Borraron todo? Gracias. Después todos los que estén aburridos quiero que grafiquen bien todas estas. ¿Qué pasó acá? Si uno ve ahí, ¿cuál sería el dominio de esa función?
¿Por qué todos los reales? ¿Por qué serían todos los reales? ¿Y por qué X puede Bien. tomar cualquier valor o no? Primero, porque cada una de las expresiones que tenemos acá son polinomios. Entonces, ya sea en esta parte de la función o en esta parte de la función, no tenemos ninguna restricción. Pero además, porque fíjense que si bien está particionado en -1, acá lo toma y acá no lo toma. Entonces, en definitiva, estamos tomando todos los reales. Ahora toda la gente que estaba, ¿qué quiere? O sea, llévala al patio, no sé qué quiere. Todos los que estaban aburridos me grafican eso ahora, así, solitos, sin ayuda. No, agradezcan que no sé el nombre de cada uno de ustedes, porque me aparecen acá como santos animalitos. ¿Qué tengo? Un alce, una ardilla, un búfalo, un armadillo, un caimán. Alguien que se anime de todos los que estaban aburridos y que me digan cómo era. ¿Qué hacemos primero? No se pongan a jugar, hagan el ejercicio. ¿Qué van a hacer? Hacemos los ejes. ¿Qué hacemos una vez Y que los que no marcamos? estábamos aburridos no podemos decir nada. No hacen nada. Esperamos que nos expliquen los compañeros. Perfecto. Marco el -1. ¿Por qué marco el -1? Porque es donde podría, digamos, donde está pasando algo. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Sí, ¿qué hacemos? ¿Qué me va a quedar graficado hacia la derecha del -1? Bueno, ese x más 2, ¿hacia dónde va a quedar graficado? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda del -1? Chan. Qué bien que entendieron recién. Hay uno solo que me marca para la izquierda. Sí, es para la izquierda. ¿Y por qué es para la izquierda y no es para la derecha? Soy yo. ¿Y por qué? Claro, porque me está diciendo para los x menores que -1. Los menores están a la izquierda, entonces para los x menores que -1 tengo esta expresión. ¿Sí? Entonces empezamos. ¿Qué pasa si x vale -1? ¿Cuánto va a valer el y? O el j de -1, no sé. ¿Cuánto me va a dar? 1. Bien. ¿Por qué? Porque la tengo que reemplazar en esta expresión. Porque x vale -1, que es cuando dice acá igual. ¿Qué punto grafico ahí en el plano entonces? Sí, en realidad la del el trazo derecho está bien y la del trazo izquierdo no es eso. Bien, en verde, ese que está marcando ahí en verde, vamos a hacer esta con celeste. Entonces, como vale -1, tengo este puntito de acá, para -1, 1. ¿Qué otro valor podemos darle a x? Dejamos de escribir ya en la pizarra. ¿Qué otro valor le damos a x? Para seguir graficando lo que vamos a hacer en celeste. 2. Sí, son todos los reales, pero tengo que tomar los menores que -1. Entonces, ¿qué otro valor puedo tomar? X igual a ¿quién? -2. Bien. ¿Qué pasa si vale -2? ¿Cuánto va a valer el y? 0. Es decir, que vamos a tener
este de acá, ¿no? Ese puntito de acá. La forma de esta gráfica, ¿qué es lo que es? ¿Es una recta? ¿Es una parábola? Es una recta. Bien, y que tiene pendiente como positiva, porque la X está positiva, entonces es esto de acá. Y llega hasta ahí nomás. No puedo seguir, porque si yo se siguiera con ese trazo, no estaría cumpliendo esta condición. Ahora graficamos la otra, que la vamos a graficar en rojo. ¿Qué valores podemos tomar para hacer la que está en rojo? ¿X igual a quién? Podemos tomar X igual a menos 1. ¿Pero qué vamos a graficar en ese lugar? Un circulito sin pintar, ¿está bien? Vamos a hacer menos 1 al cuadrado, que es 1, entonces vamos a poder graficar acá este circulito sin pintar. ¿Qué gráfica era esta? Una parábola, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa era la más común. ¿Qué otro valor entonces podemos tomar? Podemos tomar X igual a 0, que era en realidad el vértice. Lo vamos a tener acá, este. Y podemos tomar, por ejemplo, X igual a 1, que es 1 al cuadrado, que me da 1, que es este puntito de acá. Entonces, hacia los positivos vamos a tener la gráfica de esa parábola. ¿Ven? ¿Se entiende? ¿Se entendió un poco mejor que el de recién? Este es X y este es Y. Ya. Perfecto. Bueno, ¿qué nos quedaba? Los dejo ya, no tengo problemas. A ver con quién van a jugar en la Libertad. No, son terribles ustedes. Bueno, como son las 12 y están apurados, yo les explico una cosa. En este caso, este ejercicio, no sé si ustedes se van a acordar, pasemos a la página 8, ¿está bien? En este ejercicio yo voy a tratar de ver, digamos, yo les voy a explicar cuál es la idea para no demorarlos mucho más, a ustedes tampoco, porque aparte se me siguen durmiendo, ¿sí? Igual quedaba este y un problema, pero bueno, como sé que tienen ustedes las soluciones, después ustedes buscan las soluciones en tal caso. Yo les digo cuál es la idea, ¿sí? La idea de este ejercicio es la siguiente. Yo tengo una gráfica acá, ¿sí? Esa gráfica de función, cuando me dice encuentre una expresión, significa que yo tengo que escribir f de x igual a como veníamos escribiendo antes. No sé, 2x al cuadrado menos 3x más 5. Por la forma que tiene esa expresión, pregunto, ¿cómo va para encontrar una expresión para la f? ¿Con una sola expresión nos va a alcanzar para graficar todo eso? Sí, me imagino. Otra vez, no, perfecto, no nos va a alcanzar, porque estamos viendo que es como que está particionada, ¿no? Esta gráfica. ¿Desde dónde hasta dónde vamos a encontrar una primera expresión? Desde menos infinito a menos 2. Bien, entonces, si el x es menor que el menos 2, voy a tener que escribir acá una expresión. Después ustedes van a determinar cómo. Después, ¿qué otra expresión vamos a necesitar? ¿Para Menos qué 2 a valores? 0. No, desde menos 2 hasta 2. Perfecto. Si el x está entre menos 2 y 2, acá lo podemos tomar los extremos. Eso lo deciden. Ay, ¿quién vino? ¿Quién se despertó tan tarde y acaba de llegar cuando estamos yendo? Yo le paso el link, pero como que nos estamos yendo. Se me había quedado dormido, se olvidó de la clase y por las dudas entró.
Ahí va el link, pero no estamos yendo. En este caso, bien, y para los x mayores que 2. Fíjense que yo los iguales los tomé acá, porque ven que en la gráfica no tengo huequitos. Entonces en algún lado lo tengo que tomar. O lo tomo con estas dos expresiones, o lo tomo con esta. ¿Se entiende lo que digo? Y para cada trocito de función, tienen que escribir algo que haga que después ustedes puedan graficar esto. ¿Se entendió? Ya no es tan fácil. Es como que acá tienen que encontrar la ecuación de esa recta, acá la ecuación de esa recta, y acá tienen que pensar que es la mitad de arriba de una circunferencia, y nosotros ya vimos que una circunferencia era x cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado. Algo de eso usen para ver cómo hacen. Y el otro es un problema, el que le sigue, en la página que sigue, en la 9, es un problema que, bueno, que también la idea es encontrar una expresión en función de x para el volumen de esa caja. ¿Estamos? Dentro de un rato El 8 creo. van a tener... ¿Cómo? Está medio difícil el 8, el del problema. No, no. Me parece que es más difícil el 7 que el 8. Igual inténtenlo, si no llegan, está bien, a Dalma le preguntamos o pregunten en algún lado. Ahí hay alguien que está escribiendo, no creo que esté bien eso, pero bueno. No entendí, ¿qué tenemos que hacer en el 8, profe? En el 8, ese problema te dice, expresa el volumen en función de la caja. Expresa el volumen de la caja en función de X. Significa que vos tenés que usar esto de acá, estas medidas, y ver cómo escribirías el volumen de la caja usando estas medidas y para poder armar esa caja, digamos. ¿Cuánto entra acá adentro, no? El volumen. Teniendo en cuenta que el volumen O sea, era debería encontrar... el producto de esta longitud por esta, ¿se acuerdan? Están peor que los niños chicos ustedes. Sí. Entonces, a ver, vamos de nuevo. Tienen que resolver, hasta hoy tienen que tener resuelto todo lo que es el práctico 1 y hasta el ejercicio 8 del práctico 2. Dentro de un rato o más tarde se les va a estar compartiendo en el aula virtual las soluciones de estos 8 ejercicios para que ustedes puedan comprobar o puedan avanzar en el caso de que no sepan qué hacer, revisar y poder terminar hasta ahí. Conmigo se vuelven a ver el jueves a las 8 y tienen el martes teoría a las 8 en el link que les hayan compartido. En el caso mío, entiendo que los tienen, si ustedes entran al calendario de ahí de Classroom, les debería figurar ya el link para cada uno de los encuentros que tenemos jueves, viernes, jueves, viernes, jueves, viernes. ¿Estamos? Si tenemos dudas antes de el martes que viene, ¿por dónde podemos preguntarlas? Pueden ponerlas, o si no se animan en el tablón de Classroom, podés hacer un mail. Lo ideal sería que nos escribiera a las dos, a la profe Dalma y a mí, si son dudas de teoría, al profe Nicolás, y si no, en el foro, no sé si Dalma se me fue. No, acá estoy. Dalma, no sé si convendrá, no sé si hay armar un foro de dudas generales o foros de ejercicio, digamos, en el aula virtual, para que ellos se puedan comunicar y por ejercicios quizás. Yo le pregunté a Nico y me dijo que no lo iba a armar porque no lo usaban los chicos. Y es verdad, no lo han usado. Cuando hemos empezado no lo han usado mucho. Así que sí, se lo pueden subir por el Classroom o si no por mail, no hay ningún problema. Exacto. Y en el mail, en tal caso, le escriben a Dalma y a mí, digamos, los dos profes, si es teoría al profe Nico, nada más. Y cualquier cosa con Dalma nos comunicamos y decimos, bueno, me escribió Jaimito y yo ya le respondí la duda para que no reciban dos respuestas diferentes. Sí, es más, si quieren mandarnos fotos de algún ejercicio o que han hecho una parte y se han trabado, lo pueden hacer. Nosotros lo vamos viendo, ¿sí? La idea es esa, que vayan mostrándonos cómo lo hacen, porque capaz que ustedes le entienden a la profe, le dicen sí, que está todo bonito, y cuando ustedes lo van a escribir, ahí se dan cuenta que no,
que no lo entendieron tan bien. Y tampoco se esperen a que nos veamos el jueves para consultar. ¿Sí? La idea es esa. ¿Sí? Sí, sí, Bueno. gracias. Profe, tengo una duda. Sí, José. En el ejercicio 7 tenemos que hacer, o sea, esa actividad son 3 funciones. Exacto. Una para Ah. cada intervalo de los que marcamos ahí, que quedaron ahora borrosos, pero no se preocupen que yo ahora Profe, que los saco de la edición se los remarco. Ah, la excelente. semana que viene Gracias, profe. seguiremos con este práctico. Sí, les dije que hasta el 23, lo que pasa es que la semana que viene empezamos desde el ejercicio 9, ahí les digo, espérenme, del 9 al 18. Bueno, profe, está bien. Muchas gracias. Traten de no, digamos, retrasarse y por eso les recalcaba de que el práctico 1 debería estar todo resuelto y de este práctico hasta el 8 resuelto. Y revisen las guías de resoluciones, así no se atrasan y pueden avanzar o preguntar dudas en el caso de que, aunque vean la guía de resolución, sigan teniendo dudas. ¿Sí? Que Está bien, está bien. descansen, cuídense mucho. Bueno, hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos. Que tenga buen fin de. Nos vemos. Que pase bien. Igualmente. Profe, ¿vamos a tener presenciales? Hasta ahora no, porque somos muchos y no los podemos dividir, salvo algunas consultas previas. Bueno, al profe, muchas examen. gracias. Hasta luego. Profe, Gracias, profe, nos vemos. No estaría planificado encuentros presenciales. Son muchos, no tenemos lugar para distribuirlos allá en las aulas. ¿hay que entregarlos en algún lugar a los Ok. trabajos prácticos? No, eso solamente lo tienen excelente. ustedes